Buenas noches, sean todos bienvenidos. Esta noche inicia el curso que se llama Batalla por la Pureza Sexual. Este curso va a usar el material que se ha publicado en el libro que tiene ese mismo nombre, Batalla por la Pureza Sexual. Entonces vamos a iniciar de una vez con una oración pidiendo a Dios que bendiga todo cuanto hemos de decir y hacer. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del universo, dueño de todo, hoy reconocemos tu grandeza y que todo lo que somos y lo que tenemos lo debemos a tu gracia y tu misericordia. También hoy reconocemos cuán descuidados hemos sido y cómo tu iglesia ha sido deficiente al tratar temas delicados como los que este curso trata. Y te suplicamos que por Jesucristo tu Hijo nos perdones y nos enseñes y que tu Espíritu Santo venga a iluminarnos por medio de tu santa palabra para entender más claramente tu voluntad, para andar como es digno de los que llevamos el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendice a cada uno de los que aquí están conmigo, concede a cada uno la atención y la concentración necesaria, y también pedimos por todos los que a través del internet están conectados para llevar este curso de manera virtual. Bendice cada corazón. Que Jesucristo sea exaltado como el libertador de los cautivos y que las almas sean bendecidas. Esa es nuestra petición en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Inicio por explicar el propósito del curso. Antes quisiera dar una introducción. Antes de entrar al propósito del curso bíblico, tenemos que reconocer el estado moral de nuestra sociedad y cómo el estado moral de la sociedad ha afectado el estado de las iglesias o de la iglesia de Cristo en general. Lamentablemente, a veces se ha preferido no hablar de asuntos incómodos. Nosotros eso es lo que vamos a hacer, hablar de esos asuntos incómodos. Porque una iglesia correcta debe tratar bíblicamente con el pecado. Igual les garantizo que no vamos a decir nada escandaloso, no queremos ser de tropiezo a nadie, queremos ser de ayuda y de bendición. Pero esta es la realidad. Si nosotros somos sinceros, tenemos que reconocer que el estado moral de la sociedad, que ha decaído tanto, ha hecho que las iglesias también bajen su estándar. Entonces, cosas que antes eran escandalosas ya no se consideran así. Y como cierto autor dijo, pareciera que las iglesias van en el mismo rumbo que va el mundo. Tal vez no tan aceleradamente o con cierta distancia, pero en la misma dirección. Y de los creyentes, de las iglesias del Señor, se pide no que vayamos alejados del mundo, sino que vayamos en dirección opuesta al mundo. No sé si ustedes escucharon, hace unos años hubo un escándalo con la publicación de unas listas de suscriptores a un sitio web, un sitio de citas amorosas, que se llamaba Ashley Madison, que ahí no está escrito creo bien el nombre, pero esos sitios que existen en internet donde la gente busca aventuras
gente casada, hombres, mujeres, que andan en internet buscando una aventura romántica, como le dicen ellos, y que como deberíamos decirle, andan buscando una aventura de pecado. Bueno, pues eso existe y hay miles de esas. Pero uno de estos llamados hackers, es decir, los que se meten y violentan la seguridad de un sitio en internet, logró tener acceso a las listas de los que se suscribían a ese servicio de citas amorosas. Y eso entonces fue un escándalo cuando él publicó quiénes tenían suscripciones o usaban esos servicios. Supe de un hombre que se suicidó porque era pastor de una iglesia y no pudo afrontar la realidad de que andaba en pecado. Seguro vio demasiado grande su ruina en su matrimonio, en su iglesia, y se suicidó. Lamentablemente esas noticias pasan y se olvidan, y no deberíamos olvidarlas. Y otros personajes que se suponía que eran gente, eso es en Estados Unidos, si no lo he dicho, pero gente conservadora, gente defensora de ciertos valores tradicionales cristianos, y resulta que estaban en este sitio también. Escándalos, cosas que traen vergüenza a la iglesia de Cristo, vergüenza a las familias. Pero, ¿cómo llegó eso a pasar? Y así, solo para dar un dato, está la sociedad hundida en el pecado y en particular en los pecados de inmoralidad sexual. Al iniciar quería contestar esta pregunta: ¿para quiénes no es este curso bíblico? Porque a veces hay personas que me contactan porque quieren ayudar a alguien que está atrapado en cualquiera de los muchos vicios sexuales que hay. Y me tratan de dar el material a una persona que no tiene convicción de pecado, que es feliz en su pecado, y algunos que hasta defienden su pecado. Y dicen, eso está bien, y así soy yo, y así quiero vivir. Para esos no es este curso bíblico. No han llegado a el punto en el que este curso bíblico pueda serles útil. El curso bíblico es para personas que sí reconocen su pecado y que quieren saber cómo ser libres de ese pecado que los domina. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, supongamos que usted tiene un amigo o una amiga que vive un estilo de vida homosexual, y esa persona defiende que eso está bien y que así es feliz, y que esa persona, este curso bíblico no le va a ser de ayuda. Es cuando esa persona se da cuenta de la ruina que lleva, de la ruina a la que le lleva ese camino, el rumbo equivocado, y que se ve imposibilitado de vencer los vicios, cuando entonces este tipo de curso bíblico le va a ser de utilidad. Ok, voy a dar unas instrucciones con respecto, porque todos los que van a llevar este cursito van a tener acceso a este librito, y los que están aquí en particular tienen que entender. Entonces, vamos a ver en 2 sesiones vamos a ver un capítulo del libro. El libro tiene 5 capítulos, es un libro cortito, 5 capítulos. Cada capítulo son 2 sesiones. Entonces, vamos a dar entre cada sesión un breve receso. Así que esperamos no salir más de las 8:35, 8:40. De cada capítulo, que termina con preguntas, los que están llevándolo con mentores tienen que enviar esas preguntas contestadas a sus mentores. Además, el curso bíblico se lleva a la par de otro librito, del cual
lamentablemente en físico solo hay 3 ahí en la mesita con los libros que nos mandó la editorial Clear, y es La mortificación del pecado de John Owen. Es un abstract del libro original, es cortito pero es muy necesario. Entonces, los que lo llevan con mentoría tienen que enviarle cada semana a su mentor el resumen de 2 capítulos del libro. Es algo breve, no tienen que hacer algo muy extenso, pero que se vea que usted repasó el material del curso. Otra cosa importante es que este curso es un reto. Estoy hablando para los que lo están llevando con el afán de llegar a vencer, porque están siendo dominados de pecados sexuales. No todos lo están llevando en esa modalidad, pero si es así, se necesita un compromiso. Se necesita un compromiso y una disciplina. Una de las razones más evidentes que yo en los años que tengo de tratar este tema y de tratar de ayudar a otros al respecto de esto es la falta de disciplina. La gente empieza entusiasmada y luego siempre pasa algo. Es que las razones son múltiples para no hacer lo que se comprometió a hacer. Entonces, es necesario que haya un compromiso de parte de la persona. Porque precisamente cumplir un compromiso es la demostración de que usted de verdad tiene interés en ello. Si no es así, les garantizo que algo va a suceder para que usted diga, no pude llegar, no pude hacer la lección, no pude enviar el resumen. Siempre algo va a pasar. Es como el que llega tarde, siempre tiene una excusa. Eso es así. Entonces, hay que ser disciplinado y entonces hacer las cosas a las que nos comprometemos. Por otro lado, tiene la persona, si ha estado cayendo en pecado, que tener un compromiso de que en todo el espacio del curso bíblico, que son 6 semanas, porque son 5 capítulos más la última lección, que es importante también, abstinencia total de cualquiera que sea el vicio o el pecado sexual en el que ha estado cayendo. Y esto es indispensable. No se puede, por decir así, aprobar el curso sin ese requisito. Pero les animo a lo siguiente, porque también lo he visto, gracias a Dios. Cuando alguien comprometido con el curso, con los requisitos del curso, lleva a ese espacio, se da cuenta, ¿cómo es posible? Nunca había logrado mantenerme por este tiempo. Quiere decir que sí se puede. Lo que pasa es que las veces anteriores no ha sido constante. Bueno, cada uno sabrá cuáles son las razones y las discutirá a veces con su mentor o así. Pero eso es indispensable. Y luego, como veremos en alguna lección, pero de una vez lo adelanto, es indispensable también una vida de comunión con Dios. La frase que ya casi no se oye es buscar el rostro de Dios. Y la gente tiene que llegar a entender que eso es necesario. Usted debe buscar el rostro de Dios. Y realmente todos los creyentes debemos buscar el rostro de Dios. Pero si usted está atrapado y está siendo vencido, mucho más debe comprometerse a que no haya un solo día de su vida en el que usted no esté clamando por su propia alma. Porque la situación de estos pecados es tan delicada que mientras una persona esté dominada por el pecado, no sabemos cuál realmente es su condición espiritual. Es hasta que sea restaurado que esa persona podrá decir algo al respecto. Entonces esas son las instrucciones y recomendaciones. Vamos a pasar entonces de ahí a el propósito. ¿Por qué se dio este curso? Bueno, los que tengan libros podrán leer un poquito ahí del testimonio de que yo soy objeto de la gracia del Señor que me rescató de cosas así, y entonces por eso trabajo en esto. Pero aquí llegamos a un convencimiento. Todas las iglesias deberían tratar este tema con frecuencia y con regularidad. No es un tema para verlo aisladamente, sino es un tema para verlo con recurrencia. ¿Por qué? Porque el enemigo no descansa.
Ese enemigo que lo ha llevado a tropezar en el pecado no descansa, no se da por vencido. Por eso tiene que ser algo de que con frecuencia se hable de estos temas y se ponga en práctica. Entonces, ahora bien, todos necesitamos saberlo, todos. Algunos necesitarán repasar estos principios porque saben que están tropezando, que no están caminando ordenadamente, y otros necesitan estar bien informados, porque si hasta el momento este no ha sido un tropiezo para usted, pudiera ser en el futuro. Además, usted tiene que saber cómo va a tratar el asunto cuando sea un familiar suyo, un hermano en la fe, una hermana en la fe. ¿Cómo va a tratar el asunto si usted no ha prestado atención y ha sido de los que dicen eso no tiene nada que ver conmigo? Sí, entonces debe ser en ese aspecto correctivo y preventivo. Nuestros niños, nosotros tenemos aquí, y vamos a tener una sesión importante de cuán necesario es cuidar a nuestros niños. Preventivo, porque es terrible lo que el enemigo está haciendo con esto de la inmoralidad y tratar de dañar a nuestros hijos desde temprana edad. Quisiera que viéramos, ahí ustedes los que tienen librito pueden ver, en la parte donde, en el apartado primero que dice algunas estadísticas. Yo no voy a leerlas todas, les invito después a que lo vean. Estas estadísticas fueron sacadas y oigan, en esta ocasión fue que yo esta conferencia la di en Salinas, en el Ecuador, y busqué para ese momento lo que había, fue en el 2017. No ha mejorado esas estadísticas, pero sí les aclaro, son las de 2017. Y nos dice cosas tan terribles como que el niño promedio comienza a ser expuesto a contenido pornográfico a la edad de 11 años. Esto tiene que llamar nuestra atención y dolernos, porque a los 11 años un niño y una niña deben estar jugando y desentendidos de todos estos problemas que el pecado sexual trae. Pero la misma sociedad y sus mismos familiares y sus padres los inducen desde edad escolar con tonterías como que ellos pueden pensar en novio o novia. Entonces, además de eso, todos los medios, las películas, los juegos, el internet, lo que sea, está tratando de atraparlos. Y ellos, algunas veces por curiosidad, otras veces, como veremos, por mala intención de otros, han caído presa. Pero imagínense, a los 11 años es el promedio. Otra de las características, de los datos que se desprenden de todas esas estadísticas que ustedes verán, ahí se habla qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje según edades. El asunto es que solo una minoría ahora en este mundo considera la pornografía como algo negativo. Y quisiera mencionar lo que un hermano de nuestra iglesia me comentó, que al llegar a su trabajo, nuevo empleo, en la cocina, mientras almuerzan, las conversaciones son de carácter impuro, al grado de que a él le preguntan con toda naturalidad, ¿y usted qué? ¿Ve pornografía? ¿O le gusta la pornografía? Lo terrible es que esa pregunta está hecha en el mismo tono en el que a alguien le preguntarían, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Qué deporte practica usted? ¿Y cómo llegamos ahí? El enemigo se ha encargado de ir normalizando algo que es dañino, para que después, como se habla tanto de eso y sale en las películas y en las series, ya la gente no lo vea tan grave como es, porque lo hacen hasta chistoso. Las series que la gente está viendo sutilmente están metiendo eso, que eso no es nada, que es, bueno,
Entonces, eso es bien, bien peligroso. Léanse estas estadísticas y verán y consideren, ¿estará usted dentro de esos números ahí? Necesitamos, para que esto dé resultado, para que este curso sirva, tener claras las motivaciones. Para eso voy a leer Efesios 5:3. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe diciendo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Empezamos por tener que reconocer que los cristianos parecen haber olvidado que los hijos de Dios son santos y deben parecer santos. No es nada más un título que, como algunos piensan, le dan al que era muy bueno y cuando una vez después de muerto lo declaran santo. Ese no es el concepto bíblico de santidad. Los cristianos deberían, porque aquí dice Pablo, como conviene a los santos, son personas vivas. Y las dos cosas para considerar en ese versículo son fornicación e inmundicia. La fornicación es cualquier pecado, cualquier práctica sexual que no se dé dentro del matrimonio. El matrimonio es el pacto sagrado entre un hombre libre y una mujer libre que se unen para formar un hogar, y ahí Dios autoriza la intimidad sexual y únicamente ahí. Cualquier otra cosa, cualquier otra variación, cualquiera que sea, es fornicación. Y entre los diferentes estilos de fornicación hay unos, claro, más graves que otros. Pero oigan que añade, para que la gente lo tenga claro, fornicación y toda inmundicia. Es decir, los pecados sexuales deben verse como impureza. Y se dejó de ver así. Inmundicia. ¿Alguna vez que usted pecó sexualmente se sintió sucio? Si se sintió sucio es porque todavía su conciencia estaba bien, estaba despierta. Pero el pecado tiene este problema: entre más se practica, va insensibilizando la conciencia hasta que aquel que practica el pecado ya no lo ve tan común. Es más, comienza a pensar que todos también lo hacen. Y en ello encuentra una justificación. Vuelvo a recordarles, este curso es para gente que cree la Biblia, porque todos los principios que nosotros vamos a ver se desprenden de las Sagradas Escrituras. Eso es lo primero. Si no, no podríamos razonar entre nosotros. Necesitamos estar de acuerdo en que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios y ella es la que nos dice qué pide Dios de nosotros. Y pide que no vayamos por el mismo camino del mundo. Tenemos que ir por un rumbo completamente diferente. Ahora, este curso va a ser muy útil porque nos va a recordar cuál es el propósito realmente más alto de todo esto. Y no los otros propósitos que pueden ser buenos, pero que no son suficientemente fuertes para sostenerlo a usted firme en el día de la tentación. Hay muchos buenos propósitos. Pero si usted no tiene el propósito principal de glorificar a Dios con su vida, esos otros propósitos buenos, por ejemplo, su situación marital, supongamos que está peligrando su matrimonio por causa de sus infidelidades, por causa de sus prácticas, supongamos que está peligrando su trabajo porque usted ya está siendo dominado y hasta en el trabajo visita páginas inapropiadas, cualquier otra cosa que sea. Está bien dejar eso porque le está trayendo consecuencias malas. Pero si solo eso es su motivación, si su motivación son sus hijos, su madre, su esposa, un día sus hijos, su madre y su esposa no van a estar y perderá la motivación. En cambio, cuando su motivación sea la gloria de Dios, Dios siempre está. Y su gloria la seguiremos buscando. Primera Tesalonicenses 4:3 nos dice muy claramente cuál es la voluntad de Dios. En muchas ocasiones la gente se quiebra la cabeza pensando cuál será la voluntad de Dios, y hay versículos tan claros que nos dicen cuál es la voluntad de Dios. Primera
a Tesalonicenses 4:3 dice así. No, y voy a leer 2 para que veamos de quién viene esto. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, la voluntad de Dios es muy amplia y en muchas áreas, pero una de las más claras es que usted y yo seamos santos y apartados de impureza sexual. Esa es la voluntad de Dios. Más clara no la puede decir Dios ahí. Dios quiere que usted y yo, que profesamos el nombre de Cristo, seamos puros sexualmente y no seamos contaminados con los pecados que hoy en día dominan a la sociedad. Si tenemos eso claro, entonces vamos por buen camino. Si usted no halla tan importante la voluntad de Dios, no va a tener entonces en el momento de la tentación una razón suficientemente fuerte para seguir luchando y para decirle no al pecado y a la tentación. Cito una frasecita del libro: tendrá verdadera victoria aquel que lucha contra el pecado por el deseo de vivir para la gloria de Dios, lo cual es el propósito de nuestra existencia. 1 Corintios 10:31 dice que incluso comer y beber lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si las cosas más simples de la vida las tenemos que hacer para la gloria de Dios, todo lo demás también. Entre esto de las razones, ustedes saben que hay personas en el mundo no creyentes que son bien cuidadosos con su vida sexual y les da muchísimo miedo. Digamos, por ejemplo, la promiscuidad. En el mundo hay gente promiscua, tienen múltiples parejas, pero algunos se cuidan. Y se cuidan porque son temerosos de las enfermedades venéreas, porque saben que son peligrosas. Cuando el vicio ha dominado a alguien, olvida hasta esas cosas. Pero hay quienes se cuidan por la enfermedad. Tienen un temor, por ejemplo, tan grande del SIDA, porque como no hay cura para esa enfermedad que produce el VIH. Pero aquí es donde quisiera punzar nuestra conciencia para que veamos, ¿hemos sido nosotros así como el mundo? En el mundo, si saliera esa tal vacuna contra el VIH, ¿qué pasaría? Se quita la barrera, va todo el mundo a vacunarse ya para poder pecar con tranquilidad. Eso es así tristemente. Entonces por eso no pueden ser esas las razones, tiene que ser vivir para la gloria de Dios. Seguidamente quisiera, vamos a ver si me pasé, hablar un poquito de las mentiras de la psicología, el que sigue. Porque si ustedes estudian cómo ha cambiado la psicología, su terminología, verán cuán falsa es esa ciencia, porque no es una ciencia, es una teoría. Una teoría de cómo ayudar a las personas, supuestamente, en sus problemas, a veces mentales, a veces emocionales, etc. Pero vean, ¿por qué lo digo? En libros más antiguos, muchas de las prácticas se llamaban patologías o se les llamaba a veces aberraciones, trastornos, y van cambiando el lenguaje, y ahora lo más que escucho es disfunciones. Cada vez suena menos ofensivo, cada vez suena menos a su responsabilidad. Por ejemplo, pasemos a otra área, digamos la bebida. Hace muchos años alguien que se emborrachaba era un borracho y la gente decía, aquel hombre, aquel vecino es borracho. ¿Qué es lo que sucede? Que se emborracha, que abusa de la bebida y ese es el pecado que él comete y era algo vergonzoso. Pero de ahí pasaron es que es alcohólico, tiene una enfermedad de alcoholismo.
Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Yo estuve leyendo y hay muchas cosas, como les digo, que no quiero entrar en detalle, y si usted no las ha oído, qué bueno, y no las oiga. Pero los nombres que le van dando a las cosas, voy a tener que hablar de una de ellas por lo menos. Ustedes saben que hay un vicio sexual de algunas personas que espían a otras. Quieren espiar y ver a otros desnudos, o etcétera, y eso tenía un nombre antes ofensivo para el que pescaba, el que hacía eso. Pero entonces viene la psicología y le cambia el nombre. Y suena, y para que sonara no tan ofensivo, y dice, no, es que eso es voyerismo. Eso no suena nada ofensivo ni pecaminoso. Y después lo cambian a algo menos todavía ofensivo y pecaminoso. ¿Cuál es mi punto? La psicología y la sociología comienzan a normalizar el pecado y a ponerles nombres que no hagan responsable a la persona que lo comete, sino que él lo que tiene es una disfunción. Por eso hace lo que hace, porque él tiene una disfunción, como una discapacidad casi, como un inválido, que tampoco ahora se puede decir esa palabra, parece. Bueno, seamos entonces cuidadosos de no caer en esa trampa. Y lamentablemente, como la psicología se ha metido en las iglesias, tampoco entonces dejaron en las iglesias de tratar el pecado bíblicamente. Esas tales disfunciones, trastornos y patologías no son otra cosa que pecados en los que la persona se fue hundiendo y hundiendo y hundiendo, porque todo aquel que ha llegado a ser dominado de cualquier vicio, de cualquiera y en particular de los sexuales, tiene que reconocer que no fue siempre así, fue poco a poco. Algún día empezó y fue deteriorándose hasta convertirse en algo contra lo cual no podía la persona luchar. Quiero leer para ustedes 2 versículos que deberían motivar a todo cristiano. Es el Salmo 101:3. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Luego hablaremos un poquito más de esta necesidad de apartarse de ciertas cosas, pero vea, no pondré, ese es el propósito que usted debe tener. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, no quiero ver. Y debemos enseñar a nuestros hijos también eso. Quitar la mirada, no quiero ver, no quiero saber, nada que sea impuro, nada que entre a mancharme, porque, bueno, y antes leo el otro, Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Maldito, tiene la maldición de Dios. Dice, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. No traerás cosa abominable a tu casa. Pero llenamos nuestras casas de abominación, de anatemas. ¿Cómo? Aquí está. Entra por ahí. Por cualquier otro medio también, sí. Por las pantallas, lo que sea. Pero, mis estimados, esto es algo muy serio. Y tenemos que verlo así de serio como es. Leo para ustedes una cita. Toda la industria de la pornografía y de la inmoralidad están bajo la maldición de Dios. ¿Ha traído usted a su casa el anatema? ¿Ha traído lo que está bajo la maldición de Dios a su vida en lugar de decir no pondré cosa inmunda delante de mis ojos? Porque este es un dato que debo darles para que no lo olviden jamás. Y los que alguna vez tropezaron en eso saben que es así. Lo que entró por sus ojos, lo que usted vio, no sale de su mente ya más. No va a salir. Sí, si usted se arrepiente, Dios lo perdona y en su alma usted puede estar limpio de eso, pero usted no pierde la memoria. Ahí está el dato que entró, un dato malo. Algo que lo va a atormentar por mucho tiempo. No es imposible vencerlo. Después veremos cómo Dios nos va ayudando poco a poco. Pero una vez que eso entró, no es nada más de hacer así y sacarlo. No se puede. Si fuera físico, como un archivo que
que uno va metiendo carpetas y ya de esta no quiero nada, la boto, la quemo. Ojalá fuera así. En su mente está, a su cerebro entró la imagen. Y por eso es que usted tiene que ponerlo de esta manera. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, porque esa cosa injusta me va a dañar y las consecuencias van a ser terribles. Antes del receso, voy a hablar un poquito de la gravedad de este problema entonces. Leamos por favor, primera a los Corintios 6, 18 y 19. ¿Y por qué es que estamos nosotros aquí? Porque somos conscientes de que esto es cosa seria. Primera a los Corintios 6, 18 y 19 dice así: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El versículo 20, leámoslo, dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos como todo va coincidiendo. El apóstol Pablo dice que tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu porque son de Dios. El precio pagado es la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero se olvida en el momento de la tentación que su cuerpo y su espíritu deberían ser usados para glorificar a Dios, para hacer el bien, para hacer lo que a Él le agrada y no de esta manera. Ahora bien, vean que la frase es huir de la fornicación. Ese huir es salga usted corriendo, huya despavorido porque el riesgo es terrible. Como una de las descripciones que dice John Owen en su libro, que a una señora alguna vez en cierta parte de su jardín o algo así, vio una serpiente. No sé si la atacó o qué le hizo, y ella quedó tan traumatizada que a esa parte nunca más volvió, del pavor que le tenía que le volviera a salir la víbora. Y él decía, así es como usted y yo debemos tenerle temor, huir de aquella posibilidad de que nos clave los colmillos la serpiente del pecado. Ahora, aquí nos dice algo muy serio, que dice, cualquier otro pecado, es Dios el que lo está diciendo a través del apóstol Pablo. Nosotros somos los que queremos pensar que es peor aquel otro que hace tal otra cosa. Dios es el que nos dice qué tan graves son los pecados. Dios es el que clasificó cuáles de los pecados son abominación. Sí, todo pecado condena, los pequeños y los grandes, pero no todos los pecados son iguales. A veces eso hay que aclararlo, porque hay gente que insiste, pecado es pecado. ¿Qué es lo que está queriendo decir con eso? Pecado es pecado. Si lo que está diciéndome es que no importa su pecado, si usted no se arrepiente va a condenarse, eso es cierto. Usted se va a condenar si no se arrepiente, sean sus pecados pequeñitos o medianos o grandes. Pero Dios sí habla de pecados peores que otros, con consecuencias peores que otras. Y aquí nos está diciendo que de los pecados que hay, el pecado de la inmoralidad sexual, de la impureza, es peor, porque dice que es contra el cuerpo. Esto debemos entenderlo de esta manera. Nosotros todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El pecado sexual mancha la imagen de Dios en nosotros de una manera más grosera que los demás. Así es. Es decir, vuelvo al punto. Todo ser humano, aunque no se ha convertido, aunque no cree en Dios, todavía lleva la imagen de Dios. Todos la llevamos, sí, terriblemente manchada. Pero el pecado sexual mancha la imagen que llevamos de Dios de una manera muy horrible por lo siguiente. Porque cuando el pecado sexual domina a una persona, esa persona se comporta como si no tuviera control, como si fuera un animal.
¿Cómo es un animal en celo? ¿Cómo es un perrito, un caballo, quien sea, cuando tiene esa época de celo? Él no razona más que necesita satisfacer su instinto. Pero los seres humanos no somos animales. Pero eso es lo que el mundo quiere vender. Como los perros lo hacen, nosotros lo podemos hacer. Por eso es que es tan ridícula la razón que a veces han dado los que defienden el homosexualismo diciendo, entre los perros se da, entre los monos se da. ¿Y qué tiene que ver eso? También los perros se comen las vomitadas. ¿Entienden? Lo que quiere decir es esto. Nosotros no podemos poner a los animales como ejemplo de algo que se pueda o no se puede hacer. Es un argumento ridículo. Nosotros somos seres humanos creados a la imagen de Dios. Y dejarnos nosotros vencer por un instinto es comportarnos como si no lleváramos la imagen del Creador. Por eso es tan ofensivo. Y si usted todavía de eso profesa la fe en Jesucristo y vive en pecado sexual, es mucho peor. Porque su cuerpo estaba para ser templo del Espíritu Santo y no templo de ídolos. Ya casi terminó la primera sesión, pero quisiera que pensemos en lo que sucedió en cierto momento en aquel pueblo de Israel con el llamado pueblo de Dios. Ustedes saben que Salomón erigió un templo precioso, magnífico, para la gloria de Jehová, el único Dios verdadero. Pero generaciones después, en ese templo tan sagrado donde estaba el arca del pacto de Jehová, en ese lugar se llenó de ídolos. Ídolos en el templo de Dios, ídolos físicos, imágenes de Acera, Baal. Terribles cosas. Y cualquiera de nosotros se espantaría de que en el templo de Dios, digamos en su iglesia local, ¿qué sentiría usted si usted llega y de pronto un domingo usted llega al culto y ve ídolos en las paredes o donde sea? Qué shock más terrible, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es esta apostasía? Eso es lo que Dios ve si usted se arrodilla, se postra ante el ídolo del pecado sexual. Así de serio es. Y por eso, vuelvo a leerlo, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y sigo para enfatizar, no debemos ignorar que nuestro cuerpo es, si somos de Cristo, templo del Espíritu Santo. Está en nosotros, lo tenemos de parte de Dios. No sois vuestros, dice él. ¿Cómo se nos olvida? Por eso es tan horrible los argumentos de la sociedad de yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Un cristiano jamás podría hablar así, ¿verdad? Mi cuerpo no, mi cuerpo fue comprado a precio de la sangre del Hijo de Dios. No puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. La mentira del mundo es, mientras no le haga daño a nadie, ¿a quién le hago daño con esto? Llevamos la imagen del Dios creador. Respetarla es nuestro deber y si somos de Cristo, honrarla y llegar a ser, según nos dice la Biblia, el propósito del cristiano, el propósito por el cual Dios salvó, llegar a ser a esos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa debe ser nuestra motivación.